Bueno, buenas tardes para todos los que están siguiendo esta transmisión organizada por la Asociación Iberoamericana de Derecho Privado. Un gran agradecimiento a los organizadores de esta conferencia. Me parece que ha sido una muy buena iniciativa, la de, digamos, poner en común desde todos los países de nuestra América y de España las distintas miradas sobre, a partir de nuestra, digamos, conocimiento del derecho privado, las distintas miradas sobre este problema que se nos está presentando de la pandemia de la COVID-19. La idea que me toca hoy, o sea, compartir con ustedes, es la visión de ordenamientos que no tienen incorporada la teoría de la imprevisión, ¿verdad? O sea, que ordenamientos en cuyo dispositivo no se encuentra prevista la teoría de la imprevisión, como es el caso de Uruguay. Según tengo entendido, en América Latina tenemos 3 países en los cuales en los códigos civiles no tenemos teoría de la imprevisión. Uruguay es un caso, Chile es el otro caso, y Venezuela también, del Código de Bello, bueno, no tiene incorporada la teoría de la imprevisión. Y entonces ver un poquito cuál es la visión, ¿no?, desde los países que no la tenemos incorporada. Evidentemente, digamos, el análisis que yo voy a hacer, por lo tanto, va a partir de considerar los instrumentos tradicionales del derecho privado para regular las situaciones en las que la relación contractual se ve impactada por un evento, ¿verdad? En este caso, estamos hablando de un evento que está perfectamente identificado, ¿no es cierto? Es una epidemia, una pandemia que provoca, este es el aspecto que tenemos que estudiar, una pandemia que provoca medidas gubernativas, ¿verdad? Y esas medidas gubernativas impactan en el cumplimiento de los contratos, de las relaciones contractuales que forman la trama de la economía civil de todos nuestros países. Y entonces el tema nuestro como privatistas es analizar un poco ese impacto y ver en qué medida los institutos tradicionales del derecho privado nos pueden servir para entender este fenómeno y para regularlo desde un punto de vista de una regulación justa y al mismo tiempo de una regulación que dé certeza, ¿verdad? O sea, de que permita a las partes en los contratos tener una seguridad y una estabilidad en las relaciones contractuales. Evidentemente, las medidas gubernativas que con mayor o menor grado están ocurriendo en todos nuestros países constituyen una circunstancia que podría englobarse dentro de lo que significa la causa extraña, ¿verdad? Causa extraña no imputable, que podría configurar una hipótesis de imposibilidad de cumplimiento de contratos, ¿verdad? Vamos a ver ahora cómo es este tema. Yo tengo en la pantalla, digamos, compartiendo con ustedes, un análisis que la fuente es la Corporación Andina de Fomento. Ellos han hecho un análisis del impacto sectorial de la paralización, digamos, que ha
implicado todas estas medidas gubernativas, y yo me voy a referir a ella en un segundo. Pero antes quiero hacerles un comentario muy interesante de una discusión que se ha llevado a cabo en el Uruguay, porque evidentemente no todos los países han dictado medidas gubernativas exactamente iguales. En algunos casos las medidas han sido más drásticas y en el otro más flexibles, ¿verdad? Por ejemplo, bueno, ustedes saben perfectamente, en Europa la paralización es absoluta y total, ¿no? Es decir, está prohibido salir de las personas de sus domicilios, las ciudades están desiertas, la gente prácticamente solamente puede salir con una finalidad muy específica y determinada. En cambio, en otros lados es más flexible, ¿no? En el caso de Uruguay, nosotros, es interesante que ustedes lo sepan, el gobierno no ha establecido confinamiento obligatorio, ¿verdad? Sí existe una exhortación a la ciudadanía para que no salga de los domicilios, ¿verdad? Entonces, fíjense qué interesante, ¿no? Porque claramente, ¿no? La fuerza mayor, como vamos a ver, tipo de fuerza mayor o de causa extraña que implican estas normas, que es el hecho del príncipe, ¿no? El hecho del príncipe se presenta como una causa extraña impeditiva en una forma muy clara cuando existe una prohibición de salir a la calle, ¿no? Entonces, evidentemente, si yo no puedo salir a la calle, no puedo cumplir con ningún contrato, y todos los contratos quedan entonces, o prácticamente todos, impactados, ¿no? En cambio, en el caso de Uruguay, y tal vez haya otros países que tienen esta situación, no tenemos un confinamiento obligatorio, sino una simple exhortación. Entonces, la doctrina, ¿no? Se ha planteado la discusión de si es el equivalente, si es la misma situación la que se da de eventual caso fortuito o fuerza mayor, en el caso del Uruguay, donde hay una simple exhortación, que como ustedes saben, la exhortación no es coactiva, ¿no? Bueno, de todas maneras, la doctrina ha planteado que, aunque los términos en que ha operado el gobierno uruguayo no hayan sido los coactivos, sino una exhortación, se entiende que igualmente se configura, ¿verdad? Es decir, la configuración del hecho del príncipe tradicionalmente está en una prohibición, ¿no? Por ejemplo, el famoso ejemplo de cátedra es la prohibición de importar determinada mercadería. Acá no estamos hablando, como les digo, de prohibiciones, pero sí de exhortación. Pero se entiende que la exhortación es digamos, mensaje que en definitiva está apelando a la responsabilidad de los sujetos y en consecuencia la buena fe y las buenas costumbres llevarían a cumplir con esta exhortación, evidentemente, ¿no? Por más que no fuera legalmente obligatorio o coactivo, pero sí hay una juridicidad en esa exhortación que va por el lado de las buenas costumbres y de la responsabilidad social de cada persona de mantenerse en cuarentena para cuidar la salud de los demás. Entonces sería incoherente que eso no fuera considerado, que se hiciera la argumentación de que como es exhortación, entonces no corren los desarrollos que conocemos sobre el hecho del príncipe. Lo que les quiero mostrar en la pantalla es, digamos, este estudio, ¿no? Que muestra que hay un impacto sectorial de todas estas medidas, pero que es muy diferente. Y esto es la primera reflexión que quería compartir con ustedes, ¿no? No en todos los sectores, obviamente, estas prohibiciones o exhortaciones han impactado igual, ¿no? Es decir, hay sectores
en los cuales la situación ha determinado incluso una mayor actividad. Obviamente, en el sector de los suministros y servicios médicos, por ejemplo, está funcionando como nunca funcionó, ¿verdad? No existe ninguna paralización en ese sector, ¿verdad? En el proceso de distribución de alimentos, tampoco, porque los alimentos tienen que seguir fluyendo, ¿verdad? Para que la gente siga comiendo de la misma manera. Por lo tanto, y así, ¿no? Acá hay como 20 sectores que están marcados con distintos colores, ¿no? O sea, del verde al amarillo y luego hasta llegar al rojo, indicando que el impacto de estas medidas es diferente en los distintos sectores y por lo tanto nuestro razonamiento legal, jurídico, no puede ser el mismo en todo, ¿verdad? Porque hay contratos en los que esta normativa no va a tener ningún impacto, no va a poder ser invocada legítimamente para modificar absolutamente nada de las prestaciones contractuales, porque no tiene nada que ver el contrato con esta situación, ¿verdad? En otros será relativo y en otros sectores, ¿no? Por ejemplo, acá está marcada la manufactura liviana, la industria automotriz, la construcción, el transporte marítimo y aéreo, evidentemente, ¿no? Es decir, los contratos de transporte marítimo y aéreo, desde el momento que hay fronteras cerradas, ¿no? Realmente están impactados, muy fuertemente impactados. El turismo está puesto acá como la actividad, digamos, de mayor impacto, ¿no? Entonces, evidentemente, contratos que tienen que ver con el área turística van a sentir un impacto muchísimo mayor. Entonces, primera, digamos, conclusión, el impacto de las medidas gubernativas que derivan de la pandemia y que tienden a luchar contra ella y a controlarla, no es igual en todos los contratos, sino que tenemos que mirar en el tipo contractual y en el sector en el cual se encuentra este contrato, en el sector del mercado en el cual se encuentra este contrato, qué impacto ha tenido, ¿verdad? Evidentemente ese impacto va a ser muy desigual. En algunos contratos habrá un impacto, pero ese impacto no será, digamos, total, no implicará una imposibilidad de cumplimiento, pero sí un retardo en el cumplimiento. Bueno, en los casos en que el impacto se produzca por la vía de generar un retardo transitorio en el cumplimiento, bueno, ese contrato deberá aplicarse el principio de digamos, favor del contrato, de conservación del contrato, y por lo tanto simplemente procederá el análisis de una eventual suspensión o postergación del contrato, pero de ninguna manera se podrá plantear una resolución del contrato o una aniquilación del contrato, ¿verdad? Entonces, como ustedes ven, hay distintos niveles y distintas formas del impacto. En algunos casos no impactará para nada, o sea, yo deberé desestimar cualquier planteo. Yo me refiero a un juez que tuviera que analizar un conflicto que se produzca en relación a vinculado con una relación contractual. Hay tipos contractuales y situaciones contractuales donde debe ser desestimada toda pretensión de modificación. En otros casos se podrá pensar, en función del principio de conservación del contrato, en una mera suspensión. Pero en otros casos sí, evidentemente, se podrá pensar en un impacto que genera la imposibilidad de cumplimiento de alguna de las obligaciones. Imposibilidad que, digamos, siempre debe ser medida, ¿no?
en función del interés del acreedor insatisfecho por esa imposibilidad, ¿verdad? La imposibilidad, ustedes saben que tiene un poco dos significados. Uno es, digamos, la imposibilidad material o la imposibilidad física, pero además de esa imposibilidad física, tenemos los casos en los cuales la prestación sigue siendo físicamente posible, pero ya no, o la prestación tardía sigue siendo todavía físicamente posible, pero la falta de prestación tardía, la falta de prestación puntual, determina un decaecimiento del interés del acreedor a recibir la prestación, ¿verdad? Y estos son los casos que la doctrina conoce como casos de plazo esencial en los contratos, ¿no? En el plazo esencial, cuando pasa el plazo, muchas veces puede ocurrir que la prestación en su fenómeno físico pueda ser cumplida. Sin embargo, no va a satisfacer para nada, digamos, el interés del acreedor, ¿no? El caso de cátedra, ¿verdad?, del buffet de casamiento o, digamos, el buffet para una reunión. Si pensemos que hay un casamiento contratado para este periodo, que resulta absolutamente imposible de realizarse, bueno, evidentemente no va a ser posible, digamos, una mera suspensión del contrato o una mera postergación, sino que directamente ese contrato va a tener que quedar sin efecto en virtud de una imposibilidad de cumplimiento en las condiciones en que estaba pactada, es decir, vuelvo a decir, en situaciones de casos de plazo esencial. Un transporte marítimo de una cierta mercadería puede no ser, digamos, impactar mortalmente el contrato, pero si esa mercadería tenía un plazo esencial para ser entregada y fuera de ese plazo dejaba de satisfacer el interés del acreedor, bueno, ahí habrá un caso de imposibilidad en el cumplimiento, ¿verdad? Y por lo tanto, esa prestación, la prestación contractual, que viene a ser imposible, vuelvo a repetir, imposible en términos de satisfacción del interés del acreedor tal como estaba contractualmente programado, eso va a determinar la extinción de la obligación correspondiente, ¿verdad? Y la extinción sin responsabilidad, como sabemos, si no había situación de mora previa, si no había una culpa del deudor a la causa extraña, el efecto, ¿verdad?, del evento, en este caso hecho del príncipe, es decir, norma gubernativa que impide, digamos, en los casos que realmente impida, ¿no?, impide el cumplimiento, bueno, está operando como un hecho, según el derecho uruguayo, como un hecho impeditivo del cumplimiento de la obligación y por lo tanto como una extinción de la obligación sin responsabilidad. Y por supuesto, sin generación de daños y perjuicios, ni cláusulas penales, porque en definitiva estamos hablando de una extinción por una causa extraña no imputable, ¿verdad?, al deudor. El problema que nos plantea la teoría de la imposibilidad, la teoría de la causa extraña, la teoría de la extinción por imposibilidad fortuita, se da en las obligaciones de género, ¿verdad? Porque la extinción o la imposibilidad de la prestación es muy difícil de predicar cuando el objeto de la obligación es dinero. Porque ¿cómo podemos argumentar que por esta circunstancia de la pandemia
por las medidas gubernativas realizadas o por cualquier otra situación, es imposible cumplir una deuda de dinero. La imposibilidad de cumplir una deuda de dinero, en términos de teoría de la imposibilidad y de la extinción por causa extraña no imputable, es improponible, ¿verdad? La imposibilidad, como nosotros sabemos, para ser causa extraña, para implicar la extinción de la prestación sin responsabilidad, tiene que ser una imposibilidad irresistible, imprevisible. En este caso parecería ser que sí que se dan esas situaciones, pero tiene que ser también absoluta y objetiva. Y evidentemente la obligación de dinero, de pagar dinero, no devino imposible por la pandemia. Por supuesto, las condiciones personales de determinados deudores, tal vez de muchos deudores o de la mayoría de los deudores, quedaron más complicadas con el tema de la pandemia porque, digamos, el flujo de fondos que tenía previsto recibir la persona no lo está recibiendo, pero eso nunca, me parece a mí, podría, digamos, justificar un planteo de extinción. Entonces, en las obligaciones de pagar dinero, la teoría de la imposibilidad fortuita no nos ayuda, ¿verdad? O sea, no, nos ayuda sí en algunos casos, ¿verdad? Pero en los casos más frecuentes, que son los casos de la imposibilidad de pagar dinero, y pensemos que las relaciones de consumo, que son las que han quedado también enormemente afectadas, impactadas por esta situación, generan de cargo del consumidor, ¿verdad? Que es, digamos, la persona que merece más protección. El consumidor es siempre un deudor de dinero, ¿verdad? Es decir, lo que paga la prestación del consumidor es siempre una prestación de dinero. Por lo tanto, la teoría de la imposibilidad fortuita, lo imputable, no sería de gran ayuda en esta situación. Por otro lado, tenemos otro instituto muy importante que es en el Uruguay la teoría de los riesgos, ¿verdad? La teoría de los riesgos regula la situación en que queda un contrato en el cual una de las prestaciones resulta imposible su cumplimiento por una causa extraña, ¿no? En este caso, por ejemplo, si fuera la entrega de una cosa que, repito, en un plazo esencial, por ejemplo, ¿verdad? Y que entonces deviene imposible porque ya el interés del acreedor, del comprador, por ejemplo, no puede ser satisfecho con una entrega tardía, u otros casos que se nos pueden ocurrir de obligaciones de dar. Si ese dar es una cosa cierta y determinada, y ese dar se vuelve imposible, ¿qué pasa con la obligación correlativa? Bueno, ustedes saben que en el ordenamiento uruguayo el Código Civil realiza una distinción entre obligaciones de dar y obligaciones de hacer y no hacer. En el caso de las obligaciones de dar, la extinción por imposibilidad fortuita de una de las obligaciones no hace extinguir la prestación correlativa, ¿verdad? Entonces, fíjense qué peculiar, digamos, bueno, esto deriva de, digamos, la tradición romana y cómo también los franceses en el Código de Napoleón lo tomaron. En vez de considerar el contrato como una relación sinalagmática, en el cual si hay una de las prestaciones que deviene imposible, bueno, la otra también debería desaparecer o caer, de acuerdo con el Código Civil uruguayo, en las obligaciones, los contratos que generan obligaciones de dar, la imposibilidad fortuita de una de las obligaciones no hace extinguirse a la otra obligación, ¿verdad? Mientras que, por el contrario, en las obligaciones de hacer o de no hacer,
la imposibilidad de cumplimiento de una hace caer también el cumplimiento de la otra, ¿verdad? Es decir, que si por ejemplo estamos hablando de un contrato de servicios que generara de cargo de, digamos, el arrendador de los servicios una prestación de hacer, que deviene imposible porque, bueno, por ejemplo, nadie puede salir de sus casas, entonces ese servicio no se puede prestar. Bueno, eso también determina que la persona, ese arrendador de servicios, no pueda percibir la prestación correlativa, ¿verdad? Entonces ahí sí tenemos esa relación sinalagmática. Pero aunque, digamos, se trate de una o de otra, digamos, la sensación es que, digamos, una norma general pensada para la normalidad, digamos, ya sea en materia de teoría de la causa extraña o ya sea en materia de la teoría de los riesgos, yo tengo mis dudas de que sea realmente justa y realmente eficaz en una situación como esta, en la cual existe un problema generalizado del mercado, ¿verdad? Es decir, que los institutos que nosotros tenemos, tradicionales del derecho civil, teoría de la causa extraña, teoría de los riesgos, presentan una inadaptación a esta situación. Y entonces ahí es donde aparecen, digamos, propuestas que en el Uruguay han ido por dos caminos, ¿sí? Vamos a ver primero el relativo a la teoría de la imprevisión y luego el otro camino, que es el camino legislativo, ¿no? Y vamos a hablar un poquito de las dos. La teoría de la imprevisión en el Uruguay. Como yo les dije, el Código Civil de Tristán Narvaja no previó en ningún artículo el instituto de la imprevisión contractual. Es decir, ese instituto que, como ustedes saben, implica la consideración de un evento imprevisible que no hace imposible el cumplimiento de las obligaciones contractuales, porque si hiciera imposible estamos en el campo de la teoría de la causa extraña, pero sí provoca una gran dificultad o excesiva onerosidad en el cumplimiento de una de las prestaciones, modificando, digamos, en una forma importante, significativa, la digamos, ejecución del contrato. Y entonces la mayoría de los ordenamientos contemporáneos, el primero que tengo presente es el Código Italiano, pero bueno, ustedes saben que ahora el Código Francés de su reforma de 2016 también lo admite, Alemania, España por la vía de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, y en América Latina, en general, todos los ordenamientos, según tengo entendido, menos Chile, Venezuela y Uruguay, que somos los tres países que no la tenemos recogida en el ordenamiento, en Argentina, en el Código Civil y Comercial del 2015, en Brasil, en el Código de 2002, en Paraguay, en Perú, en Colombia, bueno, estaría admitida esta posibilidad de revisión, o sea, una revisión judicial del contrato en función de que sobrevino un acontecimiento imprevisto, irresistible, imprevisible, por supuesto, porque si hubiera sido previsto, no podríamos plantear la teoría de la imprevisión, como lo dice el término, ¿no? Es decir, si el evento que ocurre es un evento previsto, y ahí vuelvo a un tema inicial que digo, tal vez tendría que haber dicho un poquito más claro. Evidentemente hay contratos en los cuales no solamente
no hay una discusión, sino que tal vez esté expresamente prevista esta situación, ¿verdad? Y entonces, obviamente, lo primero que hay que hacer, como dice la autora chilena Lilian San Martín en un artículo que publicó en el Mercurio sobre los inicios de esta pandemia, ella dice, bueno, primero tengo que mirar el contrato y ver si en el contrato hay alguna previsión sobre algo parecido a esto, ¿no? Por supuesto que en la enorme mayoría de los contratos no va a haber una previsión de esto, pero puede ser que hubiera una previsión, ¿verdad? Es decir, me pongo el ejemplo del contrato de seguros, que a veces tiene previsiones de este tipo. Por supuesto, a veces tenemos que ver, y esa es otra problemática, si hay un tema de cláusulas abusivas o de acotamiento excesivo del riesgo, pero ese sería otro problema. Lo que sí no hay duda es que pudo haber habido un contrato en el que esta circunstancia haya sido prevista. Si no tengo mal la información, tenemos pero no sé si es estrictamente con relación a este evento. Había un evento en Inglaterra donde estaba expresamente previsto el riesgo pandémico. Un partido de tenis, me parece, que lógicamente estaba todo preparado, pero que los organizadores habían previsto, ¿no? Es decir, en el contrato estaba previsto un seguro para el caso de que ocurriera el evento y entonces tuvieran que devolver todas las entradas, cubrir entonces así los costos en que hubieran incurrido. Bueno, obviamente en un contrato así no puede invocarse la teoría de imprevisión porque se ha previsto expresamente en el contrato esta situación. Pero descartamos que en la enorme mayoría de los contratos va a ser una situación imprevista, imprevisible, que afecta significativamente la ecuación contractual y entonces eso faculta, según los ordenamientos, en algunos casos, como el caso del Código italiano, faculta a la parte afectada a solicitar la resolución judicial del contrato, y entonces judicializamos el conflicto, y en ese marco de ese conflicto, la parte demandada en ese proceso de resolución judicial del contrato puede contrademandar, por decir así, ofreciendo una adecuación, digamos, equitativa del contrato, y en la cual finalmente el juez termina decidiendo en función de un criterio de equidad si el contrato se resuelve o se queda modificado, ¿verdad? Esa es el alma de la teoría de la imprevisión, ¿verdad? Es decir, ahí, digamos, el juez asume un poder muy importante en la resolución del conflicto. En otros modelos, como el modelo francés, o incluso el modelo argentino, el rol del juez queda mediatizado por una primera etapa, que es una etapa de renegociación o de obligación de renegociar. Es decir, que las partes tienen una primera etapa extrajudicial de renegociación de las condiciones del contrato y tienen que pasar por esa etapa de renegociación, pero en definitiva esta es una simple etapa que luego desemboca, si no tiene buen fin, en la medida judicial que en definitiva va a terminar en el caso de la revisión del contrato, ¿verdad? Según criterios equitativos que utilizará el juez. Como ustedes comprenden, esto coloca de cargo, digamos, en la mano del juez un gran poder en el contrato, y les comento que en el Uruguay existe una gran resistencia de la doctrina a poner en manos de este poder, ¿verdad? Es decir,
yo me animaría a decir que una parte mayoritaria de la doctrina, por lo tanto, ha sido siempre contraria a la teoría de la imprevisión, no solamente por una razón de derecho positivo, que no está prevista, sino por una razón de política legislativa, porque se entiende que, los jueces no deberían tener un poder tan grande sobre el contrato, sino que, en todo caso debería ser la ley. Esta es una, digamos, yo personalmente no la comparto, pero la respeto, una visión que le da un poder muy preponderante al legislador y un poder menor al juez, ¿no? Para mí, legislador y juez tienen que estar en un equilibrio, pero bueno, esa es una posición que daría para un debate interesantísimo sobre la teoría de la imprevisión en sí misma y los poderes del juez en el contrato, que no podemos desarrollar ahora, tenemos que pensarla un poquito más adelante. Lo cierto es que, como les digo, la mayor parte de la doctrina ha sido contraria a la teoría de la imprevisión y la jurisprudencia prácticamente unánime también la ha descartado, ¿verdad? Lo que pasa es que la jurisprudencia ha descartado la teoría de la imprevisión sobre la base de que los casos que se han planteado en la jurisprudencia uruguaya sobre la teoría de la imprevisión, en realidad no eran casos de imprevisión ni de aplicación de la teoría de la imprevisión, aunque hubiera estado prevista en el ordenamiento, ¿verdad? El caso más significativo se dio con aquella crisis, en una crisis cambiaria que hubo en el 1982, y luego en la crisis del 2001-2002, que fue una crisis muy importante en Argentina, que repercutió mucho en Uruguay, y en la cual habían contratos en moneda extranjera que, digamos, se vieron impactados por una fuerte devaluación de la moneda nacional. Y entonces, claro, algunos deudores que debían moneda extranjera hicieron planteos, digamos, argumentando que había existido una imprevisión y que era aplicable la teoría de imprevisión y que ese contrato debería ser modificado o revisado. Pero, bueno, como ustedes, me parece que es bastante claro, ¿no? El caso de la moneda extranjera difícilmente se puede argumentar como un caso de verdadera imprevisión, porque al revés, yo diría que la elección de la moneda extranjera en una contratación, que en el Uruguay está permitida, no hay ninguna norma de curso forzoso, de manera que las partes pueden pactar obligaciones domésticas o internacionales en moneda extranjera. Justamente cuando las partes pactan un contrato de moneda extranjera, lo que están haciendo es prever una posibilidad de que exista una devaluación de la moneda nacional. Por lo tanto, mal puede invocarse la teoría de la imprevisión en estos casos. Por lo tanto, la frondosa jurisprudencia que tenemos en Uruguay contra la teoría de la imprevisión, a mi criterio, es una jurisprudencia correcta, pero basada en que los casos que se le han presentado no eran casos verdaderamente de imprevisión. Mientras que que tenemos ahora sí lo es, porque acá es clarísimo que nadie podía prever esto. En un artículo que yo escribí para una revista que tenemos en Uruguay, la revista de Doctrina y Jurisprudencia de Derecho Civil, yo hacía mención a un libro muy conocido de Harari, profesor de historia israelí que escribió Homo sapiens y Homo Deus. Él decía que, estudiando un poco la evolución de la humanidad, ¿no? Que mientras que hace muchísimos años, bueno, las pestes han provocado enormes estragos en la humanidad, el desarrollo de los conocimientos médicos ya hacía prácticamente imposible una peste en los términos de la Edad Media o de situaciones anteriores,
y que aunque aparecieran virus nuevos, la medicina tenía instrumentos muy acelerados para combatir esta situación, ¿verdad? Bueno, esto lo escribió Harari hace 2 años, y bueno, ¿quién se iba a imaginar que iba a estar pasando una cosa de estas entre nosotros? Sin embargo, está instalada entre nosotros. De manera que yo creo que no hay duda de que ahí hay una imprevisión, y para mí, yo entiendo que la imprevisión es un simple corolario de un principio, que es el principio de ejecución de buena fe de los contratos. Los contratos deben ejecutarse de buena fe. Y si hay un evento que es imprevisto, imprevisible, nadie puede pactar sobre lo que no previó, ¿verdad? Es decir, no puede entrar en el pacto. Por lo tanto, el respeto del pacta sunt servanda y el respeto de la palabra empeñada se da al acuerdo, a lo que está dentro del acuerdo. Pero si hay algo que no está dentro del acuerdo y no puede, para mí, estar dentro del acuerdo por definición, algo que no se puede conocer, porque yo solamente puedo acordar sobre lo que yo conozco, es decir, que mi voluntad se basa en la razón y en el conocimiento. Yo no puedo decir que quiero algo sin saber, por lo tanto, si yo no sé y desconozco, no puedo estar realmente queriendo algo, y por lo tanto yo entiendo que la situación imprevista, cuando es verdaderamente imprevista, excede el pacto. Por lo tanto, un planteo de buena fe de la ejecución contractual debería permitir una readecuación en lo posible de ese contrato, y si las partes no se pusiesen de acuerdo, cosa que puede ocurrir porque cada uno tiene sus intereses, me parece a mí, a mi criterio, muy sabio que el juez lo pudiera revisar. Pero les repito, en el Uruguay esa posición es una posición, digamos, muy resistida. Vamos a ver ahora, como consecuencia del nuevo comienzo de las actividades, si se plantea una litigiosidad con respecto a esto, ¿qué dicen los jueces, verdad? Por supuesto que el dejar a los jueces amplia potestad sobre estos casos puede generar desigualdades, pero yo considero que la justicia reclama que los casos en que no haya acuerdo de partes haya un control sobre la posibilidad de modificar los contratos que de buena fe no se pueden cumplir en los mismos términos que estaban. No, no es que no se puedan cumplir, es que resultan excesivamente onerosos. Creo yo que la teoría de la imprevisión, digamos, en todos sus términos, debería poder ser aplicable de acuerdo con el principio de la buena fe. Pero, de todas maneras, considerando que en todo caso es bueno que haya una solución legislativa, les quiero comentar y les muestro brevemente 3 o 4 diapositivas, porque la idea era terminar más o menos a los 45 minutos. Un grupo de colegas uruguayos hemos preparado, yo he tenido una colaboración mínima, pero un grupo hemos preparado un proyecto de ley, un anteproyecto de ley, planteando la intervención del legislador en determinados tipos de contrato, pensando en un par de tipos de contrato nada más: el contrato de arrendamiento de inmuebles y el contrato y las relaciones de consumo, ¿verdad? Que son contratos de arrendamiento de inmuebles digamos, de bajo nivel de precio, ¿verdad? Que afectan a las personas más vulnerables y que se trata de personas que no están
capacitadas para hacer un planteo judicial sobre imprevisión, ni esperar a las resultancias de un juicio, sino que tienen la urgencia de atender sus obligaciones inmediatas de satisfacción de vivienda y de relaciones de consumo en forma inmediata. Entonces ahí la solución ¿cuál es? Y bueno, es una ley de emergencia que sin, digamos, plantear problemas de dificultad de acceso a la justicia, que inevitablemente van a ocurrir porque se trata de un problema masivo, pudiera solucionar con carácter general y de una manera equitativa y justa. Acá les doy un pantallazo nada más. El objetivo de este anteproyecto de ley que hemos presentado este grupo de profesores, colegas, que se está presentando primero a la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, para luego ser presentado eventualmente. El objetivo de este anteproyecto es regular como excepción temporaria al régimen legal de los contratos, ven por vía legislativa, ¿no? La prórroga de vencimiento de las obligaciones dinerarias, o sea, obligaciones que no pueden quedar amparadas en la teoría de la imposibilidad, ni en la teoría de la imprevisión, digamos, según la posición mayoritaria, derivada de ciertos contratos que afectan a las personas más vulnerables, ¿no? Esos son los contratos que se han elegido, ¿no? Y se promueve esta vía legislativa porque en estos casos, como les digo, habrá dificultades de acceso a la justicia. Los contratos considerados son los arrendamientos de inmuebles con destino a casa habitación de viviendas modestas, en donde sugerimos tomar un tope, ¿verdad?, como el valor de un apartamento de 2 dormitorios en Montevideo, en Uruguay, y los contratos de consumo relativos a los bienes básicos, agua, gas, luz eléctrica, telefonía celular, datos de Internet y acceso a Internet, televisión por cable, salud y compraventa financiada de bienes de escaso valor. Se ponía acá el tope de un valor de un ciclomotor 0 kilómetros, que es un, digamos, medio utilizado normalmente para el transporte y que se prevé que pudiera ser la situación más común de dificultad que se va a presentar de personas que, digamos, ven mermados en gran medida sus ingresos y que tal vez no puedan hacer frente a las cuotas de compra de estos bienes. En relación con estos contratos, en este anteproyecto proponemos prórrogas de plazo de, digamos, el monto de lo que se debería pagar en 12 cuotas sin intereses, y para el caso de que estén involucrados débitos automáticos, la obligación de las instituciones de intermediación financiera de, digamos, cancelar estos débitos y digamos, postergarlos hasta el momento posterior indicado por la ley. Quiero decirles en esto que, claro, el automatismo muchas veces impide hasta incluso el cumplimiento de las normas, porque fíjense que el Poder Ejecutivo, en Uruguay, una de las primeras medidas que dictó fue, digamos, la prórroga de vencimientos de tributos. Y sin embargo, el Banco de la República debitó automáticamente, claro, eran débitos que ya venían de antes, debitó de mucha gente los dineros necesarios para pagar impuestos que el propio gobierno había decretado que estaban prorrogados, ¿verdad? Entonces, bueno, acá se toma especial cuenta en esto y a los efectos de dar un cierto equilibrio, o sea, que ustedes ven que se ha, digamos, buscado en esta ley, en este anteproyecto, contemplar los intereses de las clases más necesitadas, más vulnerables, pero también reconociendo que la obligación se tiene que cumplir y por lo tanto lo que se da es una refinanciación de 12 en 12 mensualidades, y se propone que el Estado también contribuya, digamos,
difiriendo el cómputo de los ingresos que se prorrogan a los efectos de los fines fiscales, porque si no, digamos, esas prórrogas de todas maneras no impedirían el pago de impuestos sobre la renta. Bueno, acá se está diciendo, bueno, que el Estado también haga un esfuerzo en relación a colaborar con salir de esta situación. Bueno, básicamente, estimados amigos, este era el planteo que yo les quería decir. He pretendido dar una idea general de cuál es la situación en Uruguay en este momento. Difícil de prever en qué va a quedar todo esto, pero ha sido un pequeño aporte, como el de tantos compañeros más de la asociación que han contribuido a realizar este ciclo, que me parece de gran valor y pone en evidencia la importancia de nuestra asociación en el pensamiento, ¿verdad? Es decir, el pensamiento latinoamericano y europeo, en el sentido de que el derecho privado cumple un rol importantísimo en la sociedad y que es una obligación nuestra como juristas y como universitarios discutir y pensar en qué medida se puede conjugar en estas situaciones imprevistas, digamos, el respeto de la palabra empeñada y de la estabilidad de los contratos, pero al mismo tiempo considerar la situación de justicia que merece que en situaciones de imprevisión como esta los contratos puedan ser modificados, ¿no? Bueno, les agradezco a todos por la atención y estoy disponible para las preguntas que creer convenientes. Acá tengo una pregunta, muy bien, que estoy viendo, es, conforme el 1342 del Código Civil Uruguayo, la causa extraña allí contenida es equivalente al Instituto de la Previsión. No, claramente. O sea, fíjense que el artículo 1342, que está muy bien citado, es el que establece la obligación de resultados, ¿no es cierto? Que todo deudor, ¿verdad? Está obligado al resarcimiento de daños y perjuicios. En caso de retardo en el cumplimiento de la obligación o de no cumplimiento de la obligación, es decir, que el incumplimiento de la obligación está asociado a la obligación de resarcimiento de los daños y perjuicios causados, salvo que el deudor justifique que la falta de cumplimiento proviene de una causa extraña que no le es imputable, ¿verdad? Quiere decir que para que quede liberado de responsabilidad por daños y perjuicios, de acuerdo al 1342 del Código Civil, tiene que tratarse de causa extraña no imputable. Por lo tanto, estamos en el ámbito de la teoría de la imposibilidad fortuita y no de la teoría de la imprevisión. ¿Y cuál es la gran diferencia? Que en la teoría de imposibilidad tengo la imposibilidad de cumplimiento, y en la imprevisión no tengo la imposibilidad de cumplimiento, tengo la mera dificultad o la excesiva onerosidad. No es imposible cumplir, ¿verdad? Por eso yo tengo que distinguir cuándo realmente una obligación es imposible de cumplir. Pueden darse casos de que esta pandemia y las medidas gubernativas que derivaron de ella justifique la aplicación del 1342. ¿Por qué? Porque evidentemente se trataba, por ejemplo, de un servicio de catering el día en que fue, o el día siguiente al que fue prohibida, digamos, la realización de cualquier aglomeración, ¿verdad? Entonces, evidentemente, ahí hay una causa extraña no imputable, es imposible cumplir la obligación. Pero la teoría de la imprevisión alude a situaciones en las cuales no es imposible cumplir, sino simplemente es dificultoso.
es excesivamente oneroso, ¿verdad? Y entonces hay una mayor dificultad, digamos. Típicamente, todas las obligaciones dinerarias, nunca podríamos invocar el 1342 del Código Civil Uruguayo para exonerarnos de una obligación dineraria. ¿Entienden? Sería imposible. ¿Por qué? Porque nunca va a ocurrir que sea imposible no cumplir con una obligación de dinero por una causa extraña, no imputable, ¿verdad? Podrá ser que me vaya mal en los negocios, que pierda el trabajo, pero esa imposibilidad, no va a haber imposibilidad porque, como yo le decía, la imposibilidad tiene que ser absoluta y objetiva. Y un problema de dinero va a ser siempre una imposibilidad relativa al deudor que se encuentra en una difícil situación financiera, ¿verdad? Por lo tanto, muy buena la pregunta, pero no es... no puede dar nido, digamos, no puede anidar la teoría de la imprevisión en el artículo 1342. Los eventuales nidos, como yo les decía, que pueden haber en el Código Civil, por un lado tenemos, como yo les decía, el artículo 1291, inciso 2, que es el principio de la buena fe en la ejecución de los contratos. Se ha escrito muchísimo sobre esto, pero se entiende que, bueno, de ahí podría derivar la posibilidad de una parte afectada en plantearle a la otra que mire de buena fe lo que está sucediendo y que admita una cierta modificación. Y por otra parte, el artículo 1458, en sede de paga o de cumplimiento, que establece el principio de la identidad y la puntualidad de la paga, pero establece un segundo inciso que dice que la paga debe hacerse en la misma cosa debida y no de otra, salvo el caso de que sea imposible cumplir con esa misma cosa y entonces el deudor deberá cumplir con otra equivalente a criterio del juez, pagando al acreedor los daños y perjuicios correspondientes, ¿verdad? Este artículo se ha discutido mucho su significado, porque evidentemente si realmente es imposible cumplir, la obligación se estaría extinguiendo, ¿verdad? Pero sí hay alguna doctrina que ha tomado este artículo 1458 como un puntal, digamos, para poder pensar en la aplicación de una teoría de la imprevisión. Pero, vuelvo a repetir, una doctrina minoritaria, ¿no? Bueno, gracias a usted por la pregunta. No sé si hay alguna otra respecto de la situación en Uruguay. Perfecto. Bueno, entonces, ya les digo, no queda más que agradecerles a todos por su atención durante este rato y convocarlos para la próxima reunión de este ciclo. Muy buenas noches.